Hola, buenos días y gracias por ver un nuevo video. Hoy voy a contar una historia y voy a intentar hacerlo hablando un español tal vez un poquito más rápido que en ocasiones anteriores y ver qué tal, qué piensan, si este nivel está bien o si está bien hablar como había estado hablando antes. Bueno, creo que tengo que concentrarme un poquito en eso porque en los videos anteriores tal vez estaba muy concentrado en hablar con palabras similares al inglés y hacer más pausas y bueno, muchas cosas que tenía en mente y ahora creo que intentar hablar de una manera más rápida o más natural tal vez va a ser un poquito más difícil. Bueno, hoy voy a hablar de una historia que me pasó en Perú, que fue en un momento hace ya tal vez 6 años o 7 años, creo que ya fue hace bastante tiempo. En un momento que yo tenía tal vez 6 meses de haber llegado para Perú y entonces estaba teniendo algunos problemas como inmigrante para encontrar un trabajo. Uno de mis amigos en ese momento, uno de mis amigos peruanos, me encontró una entrevista y una oportunidad de trabajo en una fábrica de cemento bastante importante allá en Perú. Y pues para mí, que en el momento que me llegó esa oportunidad no tenía ningún trabajo y tampoco veía muchas opciones, parecía una opción buenísima. Bueno, al menos era algo. Entonces, en ese momento yo decidí mm, tomar esa entrevista y pues intentar trabajar en una fábrica que era, y yo lo sabía, un trabajo físico, que era algo que básicamente no había hecho en mi vida, nunca, básicamente. Entonces dije, pero bueno, no pierdo nada con intentarlo. Vamos a intentar y tal vez puede pasar algo bueno. Pues todo bien, gracias a el contacto de mi amigo conseguí esta entrevista y en la entrevista algo bastante sencillo porque no era un trabajo especializado o algo así, entonces esa entrevista la aprobé. Pero eso no era todo. Para entrar a esa fábrica, antes tenía que hacer un examen médico y pues la verdad es que yo no pensaba que fuera a tener ningún problema ni nada, porque siempre había tenido bastante buena salud y incluso ahora, claro, también he tenido muy buena salud. En ese momento dije, ok, un examen médico, no creo que sea un gran problema. Pues voy, lo hago y todo bien, imagino. En ese momento yo tuve que ir a hacer este examen en otra ciudad. Entonces hice un pequeño viaje para otra ciudad donde había un centro médico que estaba conectado con la compañía, con la fábrica de cemento donde iba a trabajar. Ellos hacían los exámenes y le enviaban los resultados a la fábrica de cemento. En ese momento pues yo estaba con todos mis compañeros o los que en el futuro serían mis compañeros y estábamos todos haciendo las diferentes pruebas de sangre, pruebas de capacidad respiratoria, pruebas de... nos medían, por ejemplo, la estatura o el peso. Y pues en general
todo eso estaba muy bien, pero llegó un momento que fue precisamente el examen de peso, donde cuando la enfermera me dijo, ok, párate en la balanza y vamos a ver cuánto pesas. Yo me subo en la balanza y pues yo no estaba preocupado por eso porque decía, ok, yo creo que estoy bien, no soy gordo ni nada, en realidad estoy flaco, creo que no va a haber un problema. Y en ese momento ella ve el número que daba la balanza y yo veía que tenía una cara tal vez un poquito preocupada. Y entonces yo veía y digo, ay, hay algo que está pasando y yo lo noto. Entonces yo digo, "Oh, oh, ¿qué pasó? ¿Está todo bien?" Y ella me dice, oye, tú pesas 56 kilos. Y pues yo no lo sabía en ese momento porque nunca me he preocupado de mi peso, ni lo pesaba, ni sabía números específicos. Entonces yo era como que, ah, ok, sí. ¿Y qué pasa? ¿Está mal? Y me dice, sí, alguien con tu estatura no debería pesar tan poquito. 56, ¿qué? 56 kilos. Y esto es un trabajo físico. ¿Estás seguro que tú quieres este trabajo? Yo decía, bueno, pues sí, para eso vine. Yo estoy buscando un trabajo y creo y sé que puedo trabajar. Entonces la enfermera me miraba y yo la veía que estaba como dudando un poco qué hacer. Y ella me dice, la verdad es que nosotros cuando hacemos estos exámenes tenemos unos valores mínimos y máximos para cada parte del examen. Y si estás por debajo del mínimo o arriba del máximo, no podemos aceptarte. Entonces yo en ese momento me sorprendo y me empiezo a preocupar también. Y digo, ¿será posible? ¿Será de verdad de que no voy a conseguir este trabajo porque soy muy delgado? Y era algo que nunca en mi vida me había preocupado. Nunca. Algunas veces había sentido como, ojalá tuviera un poquito más de brazos, un poquito más o de barriga, no sé, tal vez lo había pensado, pero en realidad no era una preocupación o algo que yo tuviera en mi cabeza normalmente. Y entonces, en ese momento, yo la miro y le pregunto, ¿y entonces qué puedo hacer? ¿No puedo trabajar? Ella se me queda mirando y solo me miraba como, yo creo que tal vez pensaba, este hombre se va a morir en este trabajo. O algo así, no sé, yo veía que en su cara de verdad estaba preocupada. Y yo le digo, oye, por favor, pero es que en este momento yo necesito el trabajo porque estoy aquí, inmigrante, estoy con mi hermano, no tengo trabajo y mi hermano estaba igual. Entonces yo necesitaba conseguir algo, lo que sea rápido. Y ella me dijo, ok, en los resultados del examen, en los documentos que tengo que entregar, voy a escribir que pesas 60 kilos, porque con eso apruebas y puedes trabajar. Pero tienes que prometerme que vas a subir de peso, me dice la enfermera.
Y yo era como que, sí, sí, claro, sí, muchas gracias, sí, sí, yo voy a buscar la forma y voy a subir de peso y no se preocupe. Y sobre el trabajo, yo sé que yo lo voy a hacer bien, porque la verdad es que tal vez yo era delgado, pero yo pensaba o sentía que físicamente estaba bien, no era débil, tenía tal vez no, no mucha fuerza, pero tampoco poca. Entonces yo decía, no voy a tener problemas por eso. Pero en ese momento empecé a tener en mi mente como esta idea de que, oye, mi peso no es normal y es una preocupación para los doctores. Entonces, no es que soy delgado, es que estoy un poco por debajo de el mínimo aceptable para mí. Y digo, no solo por el trabajo, sino por mí mismo, tengo que empezar a cambiar eso. En ese momento, pues estaba en una situación que era un poco rara porque creo que la mayoría de personas tal vez normalmente están preocupadas por lo contrario, de que, ay, yo quiero bajar de peso, pero yo estaba preocupado por lo contrario exactamente, que era, quiero subir de peso. Y estaba preocupado por eso. En ese momento, pues de verdad, como era algo que nunca había pensado, yo no sabía exactamente qué hacer, cómo ganar peso, cómo subir de peso. Entonces, cuando regresé a mi casa y estaba pensando en todas estas cosas, yo, pues, algo que hago muy comúnmente, que es buscar en YouTube cualquier cosa. Y busqué en YouTube algo que nunca había buscado ni pensé que iba a buscar, que es cómo ganar peso, cómo subir de peso. Entonces yo estaba pensando, oh, tal vez tengo que empezar a comer más, tengo que comer algunas cosas específicas, no sé, seguro hay algunos videos que me van a decir qué puedo hacer y qué puedo comer o cuánto tengo que comer para empezar a subir de peso. En ese momento, pues busqué literalmente lo que dije, cómo ganar de peso, y encontré un video de una doctora que su video empezaba de una manera bastante directa. Era algo como, seguramente tú entraste a este video pensando que yo te voy a decir qué comer y que te voy a dar un menú y que te voy a decir que tienes que comer hamburguesas y pizzas y comer mucho para ganar peso, pero no exactamente. Y a mí, pues, me pareció gracioso y lo recuerdo porque básicamente sí era lo que yo estaba buscando. Yo simplemente quería como ideas para cosas para comer, nada más. Yo no estaba pensando en otras partes de los hábitos que tal vez tendría que cambiar. Entonces, pues en ese video, esa doctora me dijo, si tú estás pensando en simplemente comer para ganar peso, estás equivocado. Tienes que comer las cosas correctas, pero necesitas hacer ejercicio para este peso que vayas a ganar, ganarlo en masa muscular, en algo que sea útil para tu cuerpo, porque ganar grasa no te va a servir de nada y no es saludable. Y yo pensaba como, oye, esto pues tiene sentido. Y básicamente lo que ella decía es que
tienes que intentar comer algo de proteína en cada comida del día, creo. Algo así decía ella, no recuerdo exactamente. Como en el desayuno un poquito, el almuerzo otro poquito y la cena otro poquito. Y además de eso, hacer diariamente o regularmente, en realidad, ejercicios para los músculos, para ganar músculo. Y pues en ese momento era como que yo estaba descubriendo algunas cosas o pensando en algunas cosas que de verdad nunca en mi vida había pensado en ganar peso y nunca en mi vida había pensado en ganar músculo tampoco. O sea, era como que, ok, entonces pues ahora es esto lo que tengo que hacer. De verdad tengo que cambiar tanto mis hábitos. Y pues así lo hice. No fue que hice algo muy intenso o algo así. Solo con esos cambios, comer un poco más de huevos, un poco más de pollo y hacer... Tenía una aplicación en el teléfono que descargué que era de, no sé, 20 minutos diarios de ejercicio para masa muscular. Y con eso yo pude, no recuerdo en cuánto tiempo, pero recuerdo que estaba muy feliz porque tuve resultados relativamente rápidos y pasé de pesar 56 kilos a 63 kilos. Que para mí, y yo lo veía en el espejo, era como, oye, qué diferente. Esto, pues, la verdad es que sí funciona y sí me siento mejor. Y pues fue como algo, un episodio muy interesante porque creo que aprendí bastante en ese momento y aprendí que tengo que prestar más atención a la salud y no es algo que simplemente puedo dejar completamente olvidado. Eh, en este momento lo mantengo, actividad física y todo esto. Yo no tengo algún objetivo de como ganar mucho músculo o algo así, pero como mi trabajo es sedentario, yo sé que necesito todos estos hábitos conmigo. Y pues sí, creo que aprendí bastante en ese momento con primero la enfermera que me ayudó, pero también me dijo que tenía que cambiar algunas cosas y con esta doctora en YouTube que me dio un poco más de ideas de cómo hacerlo. Y después, pues muy bien, la verdad es que el trabajo pude hacerlo sin muchos problemas y creo que lo hice bien. Y bien, creo que ese es tal vez... Hay algunos detalles de la historia que no dije, pero pienso que todo esto es como lo más importante tal vez. Creo que tenemos que ser conscientes de nuestro cuerpo y tal vez yo antes no lo era mucho. ¿Tú eres una persona que se preocupa por su salud o su aspecto físico? ¿Qué cosas has aprendido con los años sobre tu cuerpo y tus hábitos? Si tienes alguna historia que quieras compartir, por favor, déjala en los comentarios. Y como siempre, por favor, dale un like al video y suscríbete para recibir más de estos videos. Hasta luego y gracias.